pueblo. Estamos pues sumamente orgullosos, quienes tenemos esas imágenes retenidas en la memoria, de tenerlos acá con nosotros, de recibirlos con los brazos abiertos y sobre todo de también traerlos para que estén con sus compatriotas acá en el Perú, que obviamente no quieren para el Perú, el país que los ha acogido, el país al que tanto han ayudado económicamente, porque yo soy de los que piensa que los venezolanos en el Perú han dinamizado la economía y nos han ayudado también en este proceso de crecimiento con la libertad que todavía existe en este país. Queremos pues de esta manera darle una cálida bienvenida a Leopoldo y a Lilian y bueno, espero que pasen unos buenos días en el Perú y que estemos siempre juntos en esta lucha. Esta semana, amigos, por nosotros, y el resto del tiempo va a ser por ustedes sin ninguna duda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias a la Fundación Invertir en Libertad, a la Fundación Frederick Naumann, a todos ustedes. Me excuso que llegamos un poco tarde, pero no fue por voluntad propia, tuvimos un retraso, como ustedes ya están informados. Quiero decirles que me llena de mucho entusiasmo estar aquí con ustedes en Perú. Yo vine hace muchísimos años de mochilero a subir las montañas desde Huaraz y de verdad que fue un momento que me marcó mucho y siempre llevo los mejores recuerdos de Perú. Nosotros, como lo estábamos diciendo, somos 1 millón de venezolanos que están aquí en Perú, pero somos casi 7 millones de venezolanos que hemos tenido que salir de manera forzosa de nuestro país. 7 millones de venezolanos de una población de 30 millones. Eso es más o menos un 20% de nuestra población ha sido obligada a salir de nuestro país. 1 millón de esos venezolanos están aquí en Perú. 2 millones están en Colombia, 500.000 están en Ecuador, 500.000 están en España, casi 500.000, 400.000 están en los Estados Unidos. Y así nos vemos nosotros como país, dispersados por el mundo, buscando oportunidades, buscando comida, buscando medicina, buscando futuro. Un futuro que no conseguimos en Venezuela. Buscando un futuro incierto, a pesar de que en Venezuela la única certeza es que la semana que viene probablemente no se puede conseguir el alimento, la medicina o tener garantizada la seguridad. Ustedes aquí en Perú han visto esos venezolanos, probablemente han escuchado sus testimonios. Si no lo han hecho, yo los invito a que escuchen sus testimonios, porque cada venezolano que está aquí en las calles de Lima, que está aquí en el Perú o que está en cualquier parte del mundo, tiene un testimonio de por qué salió de su país. Y esa migración de millones de venezolanos es consecuencia de algo mucho más grave, que es la destrucción de un país. Que es la destrucción de un país que fue, en su momento, el país más próspero de América Latina. Un país con enorme potencialidad, no solamente por lo que siempre se dice, la riqueza petrolera, la riqueza mineral, sino también por su gente emprendedora, trabajadora, creativa. Un país en Sudamérica, pero mirando hacia el Caribe. Un país con Andes y con playa. Un país con selva y con planicie. Un país con agricultura y petróleo. Y todo eso se destruyó. Y no se destruyó por una guerra. No se destruyó por un desastre natural. Se destruyó por un modelo político. Se destruyó por la imposición de una dictadura que derivó en tiranía. Y se destruyó, hermanas, hermanos, ante la vista del mundo entero. Y se destruyó mientras éramos pocos los que decíamos, esto es lo que está ocurriendo en el país. Nos decían a nosotros, están exagerando. Venezuela se destruyó por la imposición de unas ideas de dominación, de opresión, de control del pueblo venezolano y de la extinción de las garantías y de las libertades de los venezolanos con la venta de una fantasía. De la fantasía, de la utopía de que todo se iba a mejorar si se cambiaba la Constitución, de que todo se iba a mejorar si poníamos a pelear a unos u otros, de que todo se iba a mejorar si se dividía la sociedad venezolana
entre ricos y pobres, blancos y negros, este y oeste, el sector rural con el sector urbano, el inquilino con el propietario, el conductor con los pasajeros. Dividieron todo bajo la promesa de que estaban resguardando los intereses de la mayoría. Tuvimos la mala suerte, que pudo haber sido una bendición, pero fue la mala suerte de que en el medio de una vorágine populista, el precio del petróleo pasó de $15 el barril a $150 el barril. Y eso permitió que se creara en Venezuela un espejismo de prosperidad, un espejismo de que Venezuela representaba un nuevo modelo de desarrollo, que había que darle a Venezuela el beneficio de la duda, que no importaba si perseguían, si inhabilitaban, si cerraban medios de comunicación, si se era muy duro en las opiniones o se manipulaba las leyes, porque Venezuela estaba siendo un modelo de prosperidad, cuando la realidad es que el aumento del precio del petróleo nada tuvo que ver con quienes nos gobernaban, pero sí pasó de $15 a $150 el barril. Y eso creó una bonanza. Sabíamos que esa bonanza iba a ser, primero, efímera, y segundo, que no iba a quedar nada sembrado en nuestro país. Y así sucedió. Hoy Venezuela, habiendo sido el país más próspero de la América Latina, el de mayores oportunidades, el país que desde Perú miraban y veían su infraestructura, sus autopistas, el primer metro que se construyó en Sudamérica, las autopistas que se hicieron desde los años 50, de los años 60, las edificaciones, la canalización del agua, la agricultura, el desarrollo del petróleo, la hidroelectricidad de Venezuela. Todo eso, lamentablemente hoy, está en un pasado muy distante. Y según el Fondo Monetario Internacional, hoy Venezuela es el país más pobre de América Latina, superando a Haití. Y no fue por una guerra, y no fue por un desastre natural, fue por un desastre político, por haber elegido equivocadamente en el momento en que todos estamos llamados a elegir con conciencia. Y el país, lamentablemente, hoy está expulsando a su gente. Así que, hermanas, yo quisiera pedirles a todos ustedes del Perú, que a nuestros hermanos y hermanas venezolanos que están aquí, que sepan que no están aquí por voluntad, que están aquí porque tuvieron que venir acá, que están aquí porque fueron expulsados de su país. Venezuela fue un país que recibió la migración latinoamericana con los brazos abiertos. Recibimos en su momento casi 4 millones de colombianos, recibimos más de medio millón de ecuatorianos, recibimos más o menos esa cifra de peruanos, recibimos entre 300, 400 mil europeos de Portugal, de Italia, de España, y los hicimos parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Hoy la identidad de Venezuela está marcada por los peruanos, por los ecuatorianos, por los colombianos, por los españoles, los portugueses y los italianos. Y sabemos que la salida de tantos venezolanos en tan corto tiempo, de manera tan drástica, genera unos impactos. Pero aquí estamos, hermanas, hermanos, también para pedir la solidaridad de algo que tanto hablamos los latinoamericanos, la unión latinoamericana. Y en estos momentos la necesitamos más que nunca. Y nosotros también venimos humildemente a decirles cómo fue nuestra experiencia. En los años 90 en Venezuela había un desencanto con la política. No se habían hecho las reformas políticas que correspondían. Y se presentó una propuesta que supuestamente iba a solucionar todos los problemas, la constituyente, una nueva constitución. Y dentro de esa idea cabían todas las esperanzas y metieron todas las esperanzas de cambio que teníamos los venezolanos. El proyecto comenzó mal. Con 54% de los votos obtuvo el oficialismo en aquel momento el 93% de los puestos. Se creó una falsa imagen, otro espejismo de supermayoría. Y a partir de allí cambiaron los poderes públicos en Venezuela. Y al año siguiente de aprobar la Constitución, cambiaron las autoridades del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Consejo Nacional Electoral, de las gobernaciones, las alcaldías, de todas las autoridades. Y Venezuela pasó de ser un país con una democracia en dificultades, como cualquier país que tiene un sistema democrático, a comenzar a transitar hacia la dictadura, desde el año 99.
pero hubo momentos y hubo años de espejismo, como lo dije anteriormente, por el petróleo y por la manera como se interpretaba lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente el modelo reventó, y reventó en la cara de los venezolanos. Hoy nuestro país registra un 90% de pobreza. 60%, 6 de cada 10 venezolanos viven en pobreza extrema. No pueden comer 2 veces al día, no tienen agua potable, no tienen acceso a la luz eléctrica, no tienen acceso a transporte público, no tienen acceso a empleo. 6 de cada 10 venezolanos en pobreza extrema, 9 de cada 10 en situación de pobreza. En Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra, importamos gasolina de Irán, en el otro lado del mundo, un país también sancionado. No porque las sanciones impiden que se produzca gasolina, sino porque colapsaron y destruyeron nuestra empresa petrolera, la destruyeron. En el año que llega Chávez al poder, en el 99, PDVSA producía 3.7 millones de barriles de petróleo. Hoy estamos produciendo menos de 500.000 barriles de petróleo. Ecuador produce 500.000 barriles de petróleo. Colombia produce 1 millón de barriles de petróleo. Hoy Venezuela es un país marginal con respecto a nuestra capacidad de producción. Y todo eso, lo recuerdo, no fue por una guerra, no fue por un desastre natural, fue por una mala decisión del pueblo de enrumbar el país hacia un modelo autoritario, hacia un modelo estatista, hacia un modelo tiránico que hoy estamos sufriendo. Hermanas, como muchos venezolanos lo habrán dicho, nosotros venimos del futuro. Nosotros venimos de las consecuencias de lo que es la imposición de un modelo que hoy, aquí en Perú y en otras partes de América Latina, se está presentando como un modelo de salvación nacional. Nosotros con responsabilidad venimos a compartir nuestra experiencia y decirles que las consecuencias de ese modelo es hambre, es destrucción de la economía, es pérdida de empleo, es desempleo de los estudiantes, de los jóvenes, es la destrucción del país. Es un modelo que puede ser hoy presentado como la reivindicación y la revancha de todo lo malo que ha ocurrido, pero lo que viene es peor, y así nos ha sucedido a nosotros. Nosotros queremos decirles a ustedes que en Venezuela seguimos en la lucha. Hoy me siento honrado de poder compartir con hermanas y hermanos que han estado luchando, pero que también se han tenido que ir de nuestro país. El diputado Rajal, que también fue procesado y fue perseguido, hoy tiene que estar aquí en Perú. Vilca Fernández estuvo preso cuando yo estuve preso también tuvo que salir. Y como ellos, hoy hay muchos venezolanos que seguimos pagando las consecuencias de la persecución política. Hoy en nuestro país todavía hay 350 presos políticos, la mitad militares, la mitad civiles. Somos muchos los que hemos sufrido la persecución, la cárcel, el encierro, el exilio, pero queremos decirle, hermanos, que nosotros no nos hemos cansado y seguimos en una lucha desde el espacio en el que estemos. No importa si hoy no podemos estar en nuestro territorio, hoy estamos desde aquí en Perú, luchando por el mismo proyecto, porque la democracia en Venezuela también es la democracia en el Perú, la democracia en Colombia, la democracia en Ecuador, la democracia en cualquier país de la América Latina es la democracia en nuestro país. Y sí, como dice aquí, hay amenazas a las democracias. Y esas democracias las tenemos que saber entender y valorar. Hay quienes quieren utilizar, han utilizado, y nosotros lo vivimos, han utilizado la democracia y los mecanismos de la democracia para socavar desde adentro la democracia. Y eso fue lo que sucedió en nuestro país. Con una elección popular llegaron los destructores de la democracia, quienes reventaron el Estado de Derecho, quienes pulverizaron todas y cada una de las libertades, quienes socavaron la autonomía de los poderes públicos y quienes le quitaron el futuro a los venezolanos. Y todo eso se hizo en su momento en nombre de la democracia. Pero además de eso, aquí hay que alertar, cuando nos preguntan a nosotros por qué la dictadura de Maduro sigue en el poder, hay distintas razones. Una de ellas es que cuentan con el poder de la fuerza de las armas. Pero segundo, es porque cuentan con un apoyo internacional que es potente.
Cuentan con el apoyo de países que están dándole un apoyo muy superior al apoyo que recibimos nosotros para mantener a la democracia. Y me refiero a países tan poderosos como China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba. Cada uno de ellos con sus herramientas y con distintos mecanismos y de acuerdo a distintos intereses que tienen, todos coinciden en socavar las democracias en la América Latina. Si no vemos eso, no estamos viendo la realidad de lo que está ocurriendo en la geopolítica mundial. Hay un plan, hay una estrategia, hay recursos, hay países, hay poder que está detrás de la destrucción de las democracias en América Latina. Y nosotros venimos del futuro. Y nosotros venimos de la consecuencia de ese modelo. Y les podemos decir cómo es ese país del futuro si se aplica el modelo de la autocracia, del comunismo, del populismo y del estatismo. Ese país es oscuro. En ese país no hay alimento. En ese país no hay hambre. No hay medicina. No hay seguridad. No hay oportunidades. La única certeza que se tiene es que probablemente no se puedan conseguir alimento y medicina al día siguiente o la semana siguiente. Y por eso millones de personas prefieren la incertidumbre de salir a caminar los caminos de la América Latina, caminando desde Venezuela hasta Chile, en lugar de quedarse en Venezuela con la certeza de lo que saben va a ocurrir día tras día tras día en Venezuela, que es que todos los días la situación va a ser peor. Venimos del futuro y tenemos la responsabilidad de decirle lo que ha sucedido en nuestro país. Y esperamos que Perú pueda corregir todos sus errores que ha tenido, porque no ha sido un modelo perfecto, como no ha sido ningún país de la América Latina. Pero sí, algo ha tenido es la posibilidad de mantenerse en democracia y con una economía que pueda brindar oportunidades. ¿Que hay que abrir más oportunidades? Sí. ¿Que hay desigualdad? Sí, es verdad. ¿Que hay pobreza? Sí, es verdad. ¿Que hay necesidad de abrir más oportunidades de educación? También es verdad. ¿Que hay una necesidad de abrir y de reformar el sistema de seguridad social y el sistema de salud? Todo eso es verdad, pero en democracia. Y ese mismo reto se tiene en Perú, se tiene en Ecuador, se tiene en Colombia y nosotros esperamos tenerlo en Venezuela. Hoy no lo tenemos. Hoy ustedes, hermanas, hermanos del Perú, tienen la posibilidad de lograr decidir su futuro con un mecanismo que a nosotros nos ha costado sangre, persecución, encarcelamiento y hasta muerte, que es la elección. Nosotros hemos marchado, nos han perseguido, nos han encarcelado, hemos hecho huelgas de hambre. Yo hice una huelga de hambre por 28 días, Vilca estaba en esa huelga de hambre también, para pedir elecciones. Y ustedes tienen la oportunidad de elegir. No voten esa oportunidad, no derrochen esa oportunidad. Aprovechen que tienen la herramienta de la democracia para salvar a la democracia. Aprovechen que tienen el poder del voto para poder salvar al Perú. Aprovechen que tienen la herramienta de salir a votar para fortalecer su propia democracia. Eso no significa que no sean críticos con los políticos. Eso no significa que no sean críticos con el sistema. Eso no significa que no busquen mejorar todo lo que haya que mejorar, pero en democracia. Venimos del futuro. Y en el futuro, si se plantea un modelo como este, insistimos, lo que viene es oscuridad, hambre, desolación y tristeza. No queremos eso para el Perú. Queremos para Perú y para América Latina democracia fuerte, sólida, con organizaciones de la sociedad civil comprometidas, con ciudadanos, mujeres, hombres comprometidos que puedan todos los días luchar por alcanzar a sus derechos. Eso es lo que queremos nosotros para Perú y para toda la América Latina. Pero hoy esa decisión está en sus manos. Los bolivianos eligieron, los ecuatorianos eligieron, los peruanos les toca decidir. Y nosotros pedimos su apoyo para que podamos elegir, porque hoy no lo podemos hacer. Nuestra lucha en Venezuela es por elecciones libres y estamos pidiendo todo el apoyo de la comunidad internacional y todo el apoyo interno para que podamos tener la oportunidad que ustedes van a tener en 8 días. Yo nací en la Venezuela de los años 70. Era una Venezuela democrática, próspera, en la que cuando se hablaba de democracia era como el oxígeno. Aquí nadie está pensando que estamos respirando y que estamos vivos porque hay oxígeno en el aire.
Así era la democracia. Pensábamos que iba a estar allí por siempre. Lamentablemente tuvimos que ver que la democracia es frágil y se destruyó. Y se destruyó desde adentro. Y hoy estamos buscando recuperarla mediante el voto. Y esperamos que el ejemplo que dé el Perú en 8 días sea el ejemplo de fortalecer la democracia a través de la participación masiva, a través del voto solidario, a través de la defensa de un país que puede construirse en democracia y puede reformarse en democracia. Les deseo, hermanas, que ustedes fortalezcan a su democracia, fortalezcan su sistema, que sean críticos, que sean proactivos, pero en democracia. Tienen la oportunidad que los venezolanos no tenemos. Así que con toda la humildad de quienes venimos del futuro, les decimos, cuiden lo que tienen y mejoren su democracia desde adentro y no permitan que con una propuesta autoritaria, una propuesta que promueve la violencia, la confrontación, la división, se destruya todo un país. La decisión está en sus manos, hermanas y hermanos peruanos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una muy breve ronda de preguntas. Obviamente, vamos a rápidamente. ¿Quién tiene el micro, por favor? Sí. Laura, mi hija, quiero hacerte la primera pregunta. Mira tú. Y ahora sí, ¿cuál consideras que es el sentir de los jóvenes en este momento y consideras que ellos van a ser protagonistas del cambio? Sobre los jóvenes venezolanos, sí. Sí, jóvenes. ¿Cuál considera? ¿Qué es el sentir de los jóvenes venezolanos en este momento sobre su futuro? ¿El sentir de los jóvenes venezolanos? Sí. Mira, lamentablemente el sentir de los jóvenes venezolanos ustedes lo pueden preguntar en las calles de Lima, o las de Quito, o las de Bogotá, porque millones de venezolanos han salido de nuestro país. Hoy nuestro país ha envejecido. Si sacamos la edad promedio de los venezolanos que están en nuestro territorio, ha envejecido por lo menos 15 años porque los jóvenes se han ido. El sentir de los venezolanos jóvenes es que no tienen oportunidades en su país, que no hay oportunidades de estudio y mucho menos de empleo, y mucho menos de forjar una familia, y mucho menos de construir un futuro estable para sus hijos. El futuro es desolador para los venezolanos. Y por eso nosotros los invitamos a todos ustedes a que hablen con los venezolanos y les pregunten cuál ha sido su experiencia. Porque cada venezolano es una historia. Cada venezolano tiene un testimonio de por qué tuvo que salir de su país. Y aquí hay cientos de miles de venezolanos jóvenes que prefieren la incertidumbre de salir de su país a buscar un futuro que la certeza de quedarse en Venezuela donde no tienen futuro. Muchas gracias. Ricardo Vázquez Kunz, un periodista de los más agudos que conozco en el Perú. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunz. Muchas gracias por estar aquí, Leopoldo López, y también a Lilian. Yo quería hacer la siguiente pregunta. De acuerdo a su experiencia de vida como preso político y como exiliado, ¿qué reflexión tiene usted acerca de aquellas personas que dudan todavía, ¿no es cierto?, de que eligiendo la opción comunista o simplemente no eligiendo nada, se va a resguardar el Estado de Derecho, la democracia y las libertades y las instituciones en el país? Esa es mi pregunta para usted. Mira, yo creo que mucha gente piensa, o como decía mi abuelo, la gente no aprende en cabeza ajena. Uno aprende por su propia experiencia, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de aprender en experiencias ajenas. Cuando todo este proceso comenzó en Venezuela, nosotros nos decían que Venezuela iba
rumbo a lo que era la situación de Cuba. Y mucha gente, a pesar de que lo decía la propia dictadura, a pesar de que ellos promovían el modelo cubano, muchos venezolanos no creían que un país como Venezuela pudiese estar como Cuba. Hoy lamentablemente estamos peor que Cuba. Hoy Venezuela es un país más pobre que Cuba, con menos seguridad social, con menos alimentos, con menos medicina, con menos oportunidades, con mucha más corrupción, con muchísima más desigualdad. Y nunca pensamos que podíamos llegar a ser como Cuba, y hoy estamos peor. Yo creo que hay suficiente experiencia en lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en otros países, para saber que la imposición de un modelo que parte de la división de la sociedad, que promueve y justifica el autoritarismo, que utiliza las herramientas de la violencia, que propone la estatización como modelo de administración de la economía. Es un modelo que va en la misma dirección. Hay suficiente experiencia para eso. Y sobre todo, si toda esa experiencia se aplica con resentimiento. Mire, yo estuve privado de libertad 7 años. Tuve 4 años en una cárcel militar. Luego tuve 1 año y medio en el que convirtieron mi casa en una cárcel. Y luego estuve 1 año y medio en la embajada de España. En total fueron 7 años privado de libertad, en donde pasé, al igual que muchos de mis otros compañeros que han pasado por esas circunstancias, por situaciones muy difíciles, por la tortura, el aislamiento, confinamiento solitario, la humillación a nuestros familiares, una justicia injusta. Fui condenado a 14 años de prisión. Y como dije, eso es una de miles de historias. Pero yo les quiero decir algo, y estoy seguro que hablo por el sentimiento del liderazgo político democrático que nos acompaña en Venezuela en esta lucha por la libertad. Yo no guardo resentimiento ni odio en mi corazón. Nosotros no miramos al futuro desde el retrovisor de la venganza por los hechos ocurridos en el pasado. Nosotros estamos mirando hacia el futuro, entendiendo que necesitamos el encuentro y la reconciliación de nuestro país, que tenemos que buscar cerrar heridas y no abrir más heridas, y que tenemos que buscar conducir el país con amor, con amplitud, con inclusión y con tolerancia, y no con resentimiento y odio. Y yo sí les digo que me genera una alerta roja cuando escucho el discurso del resentimiento y del odio, porque nada bueno viene de ese discurso. Nada bueno viene de quien hace política desde la división, el resentimiento y el odio. Es poderoso, no nos engañemos. Es un recurso poderoso. Es un recurso que se utiliza y tiene impacto en una parte importante de la población. Cuando la población está frustrada, cuando está desesperanzada, cuando no tiene camino cierto, cuando no está en sintonía con su liderazgo, está muy receptiva al discurso y a las palabras del resentimiento, la división y el odio. Pero venimos del futuro. Y les queremos decir que de ese resentimiento y odio lo que viene es destrucción, hambre, desolación, tristeza y oscuridad. Muchas gracias. Habían varias personas registradas para preguntar. Yo les voy a pedir disculpas, voy a conceder 2 preguntas más porque estamos totalmente contra reloj al diputado, no sé si diputado, casi ese congresista Alejandro Cabello, que se había registrado para preguntar. En nombre de los empresarios, Ricardo Vega Llona, ¿no? Y Elizabeth Sea, por los medios de comunicación. Son 3 preguntas que vamos a tener adicionales, pidiéndole disculpas a los demás que se habían registrado para las preguntas por la falta de tiempo que tenemos. Congresista Cabero. Muchas gracias, Leopoldo, Lilian, bienvenidos al Perú, y muchas gracias por su lucha, que es también latinoamericana. Mi pregunta es la siguiente. Miles de venezolanos, digamos, han tenido que abandonar su país forzados por esta dictadura. ¿Qué puede hacer alguien que se encuentra en el exilio para lograr un cambio en Venezuela? ¿Qué podemos hacer quienes no somos venezolanos para lograr empujar un cambio en Venezuela? Esa es mi pregunta. Gracias. No, te lo agradezco mucho. Lo primero es que, como lo dije anteriormente, somos millones de venezolanos que estamos en el exilio. Yo estoy convencido
desde hace mucho tiempo que no importa en dónde esté un venezolano, si está en nuestro territorio o está afuera, todos podemos contribuir y todos tenemos que contribuir a la liberación de nuestro país. Creo que es un error cuando se plantea que la lucha es desde afuera solamente o la lucha es desde adentro solamente. No, la lucha es desde afuera, desde adentro, desde el medio, desde arriba, desde abajo, desde cualquier rincón en el que uno se encuentre. Porque es una lucha por algo que nos tiene que motivar, que se tiene que convertir en algo vital, existencial, que es la libertad. Yo no entendía lo que era la libertad. Para mí la libertad, quizás para muchas personas que nacen en países democráticos y libres, es una palabra, un concepto de la ciencia política, de la poesía, de la historia, del arte. Pero para mí la libertad realmente se hizo presente cuando yo estaba en una celda con un candado del tamaño de un ladrillo por un día. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años y no podía salir de esa celda. Ahí es cuando entendí lo que era la libertad, desde su negación. Y la libertad es la condición para todo lo demás. La libertad no es un abstracto, la libertad es la condición para todo lo demás. Querer un país con oportunidades, con seguridad, con salud, con seguridad social, con prosperidad, con infraestructura, todo eso pasa por una primera condición, que es la libertad. Y nosotros hoy en Venezuela lo entendemos muy bien. Y quienes estamos adentro, quienes estamos afuera, todos tenemos que trabajar de manera coordinada. ¿Y qué tenemos que hacer quienes no son venezolanos? ¿Qué pueden hacer? Unirnos en una causa. Y yo les diría, ya no es la causa solo por Venezuela Libre, que pedimos su apoyo, sino es la causa también por Perú, que sea un país de libertad y democracia, por Ecuador, por Colombia, por toda la América Latina. Nosotros tenemos que entender que esta es una causa que va más allá de la frontera, porque si algo ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, es que se asumió que los derechos no tienen frontera. Y así como los derechos no tienen frontera, la lucha por la libertad tampoco puede tenerla. Y yo les digo que tenemos que asumir un compromiso de activarnos con fuerza, con determinación, con organización, con vocación de activismo para defender la libertad y la democracia en toda América Latina. Hoy Venezuela está en una situación de total deterioro, pero también tenemos que evitar que cualquier otro país transite el camino que ha tenido que transitar Venezuela. No es necesario transitar el camino que hemos tenido que transitar nosotros para darse cuenta que la libertad vale la pena defenderla, para darse cuenta que la democracia es frágil, para darse cuenta que la prosperidad solo se puede lograr con una economía abierta y que genere oportunidades para todos. Muchísimas gracias, Leopoldo y Lilian, por estar con nosotros acá nuevamente y mucho gusto volver a verlos. ¿Qué rol jugaron los empresarios y qué rol dejaron de jugar para la crisis venezolana? Y habiendo ya transcurrido tantos años de todo esto y habiendo posiciones diferentes de empresarios, digamos, de tu país al respecto, ¿qué dirías tú a los empresarios peruanos? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Cuál crees que debería ser nuestro rol en este momento? Gracias. Mira, esa es una pregunta que te la podría responder por etapas, ¿no? Y además que creo que hablar de los empresarios como un ente monolítico tampoco es cierto. Pero te puedo decir, por ejemplo, que antes que llegara el sistema del chavismo en el año 99, hubo mucha complicidad, pasiva o activamente, pero hubo complicidad y se pensó que destruyendo los partidos políticos, promoviendo la antipolítica, podía ser una oportunidad para Venezuela. Y muchos de esos empresarios terminaron expropiados, terminaron arruinados, terminaron fuera de Venezuela. Hoy en día la economía venezolana es una economía muy distinta a la economía que existía hace 20 años o incluso hace 5 o 7 años. La economía venezolana, luego de la imposición de las sanciones norteamericanas y europeas, es una economía que se movió de relacionarse con las economías abiertas del mundo a entrar en una economía subterránea, en la economía del ilícito,
La economía de Venezuela hoy no es el petróleo, como dije anteriormente, producimos 500.000 barriles de petróleo. La economía de Venezuela hoy es la economía de la cocaína, del tráfico de la droga, del narcotráfico, del contrabando, la economía de la extracción ilegal del oro, de sangre y el comercio de ese oro que genera dolor y violación de derechos humanos. La economía de Venezuela es una economía del ilícito. Los venezolanos los han sometido a tener que convivir con el ilícito en la cotidianidad. Para conseguir alimento le tienes que comprar alimento a una persona que contrabandee los alimentos, que se les dice en Venezuela los bachaqueros. O eres bachaqueando, estás bachaqueando, o le compras a un bachaquero. Venezuela es el país del ilícito. O sea, hoy hablar de empresarios en Venezuela es hablar de los que están en una actividad lícita, activa. Primero, es un sector muy pequeño. Nuestra economía ha decrecido en un 80%. La caída del PIB en Venezuela en los últimos 8 años es del 79%. Es decir, nuestra economía es el 20% de lo que era hace 8 años. Para ponerlo en términos comparativos, la economía de Venezuela es una economía comparable a la de El Salvador o a la de Guatemala. Es una economía más pequeña que la de Trinidad y Tobago. Para que entendamos lo que esto significa, la destrucción de un país. Un país que, como todos ustedes recordarán, era el país pujante, el país de las oportunidades. O sea, la participación de los empresarios creo que tiene que ser activa, tiene que ser proactiva en presentar no solamente su visión, sino también la necesidad de construir alianzas. La necesidad de construir alianzas con el sector trabajador, con el sector de los trabajadores, con otros sectores de la sociedad civil. Yo creo que hay que fortalecer los sectores que le dan vida a la democracia, que no solamente son los partidos políticos que son importantes, pero los empresarios allí tienen una gran responsabilidad para poder, primero, tener una visión de futuro y de poder invitar y trabajar en conjunto con distintos sectores de la sociedad civil. Muchas gracias. Que nos queda muy claro ese mensaje, obviamente. Voy a sumar adicionalmente, que veo que no se ha ido, el profesor Oscar Sumar, porque es importante también tener el punto de vista de la academia, ¿no? Oscar, levántale la mano a mi hija para que te reconozcan. Y después ya terminamos con la libertad de prensa. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por tu presencia hoy. Acá significa bastante para nosotros. Mi pregunta es sobre la libertad de cátedra, justamente. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso en Venezuela? Mira, en Venezuela, a principios de los años 2000, las universidades autónomas, que eran muy fuertes en Venezuela, la Universidad Central, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad de los Llanos, eran universidades autónomas muy, muy fuertes, con grandes movimientos, no solamente de estudiantes, sino de profesorado. Y había mucho debate y había mucha actividad en la universidad venezolana. Hoy en día la universidad venezolana está desolada. Las aulas están cerradas, los docentes no tienen ni para comprarse un par de zapatos, mucho menos para tener los elementos básicos para mantenerse actualizados. Se han tenido que cerrar cualquier cantidad de posgrados por falta de docentes y también por falta de estudiantes. No hay electricidad en la mayoría de esas universidades, la infraestructura se está cayendo y, por supuesto, la dictadura con un plan de tomar las ruinas de la universidad venezolana y, por supuesto, con un plan de dominar lo que son los contenidos. En Venezuela hace mucho tiempo, desde las universidades autónomas, las experimentales y las privadas, han estado sometidas a la búsqueda del control por parte de la dictadura de lo que es la libertad en el aula de clase. Y eso lo hemos visto con la calidad de la educación, que lamentablemente hoy un estudiante de bachillerato se gradúa sin haber recibido clases de biología, química o matemática, porque no hay docente. Y es bachiller sin haber tomado matemática, física o química en los últimos 2 o 3 años de su bachillerato, los que tienen la suerte de graduarse. Y a eso se le impone la ideologización, no solo en la universidad,
sino que los textos escolares de nuestros niños están total y absolutamente contaminados de una visión politizada, pero además una visión que busca sembrar el odio y la división desde muy temprano en la educación de nuestros niños. Los textos escolares de nuestros niños hoy presentan una historia de lo que ha sido nuestro país, de lo que ha sido el mundo, de lo que ha sido nuestro continente, total y absolutamente manipulada. Es decir, no solo es la libertad del aula de clase en la universidad, sino que el problema comienza desde la educación más básica. Y todo esto, cuando comienza, se presenta con ideas bonitas. Vamos a abrirle la libertad a todos, porque se confunde el quitar la libertad con quienes ofrecen la libertad. Tengan cuidado de estos discursos. Se ofrece amplitud, se ofrece democracia, se ofrece libertad, muchas veces para quitarla, asfixiarla. Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente con el sistema educativo en Venezuela. Última pregunta, Elizabeth Sea, por favor. Y ya con eso... En primer lugar, bienvenidos, Leopoldo, Liam, muy agradecida con este testimonio que nos han dado el día de hoy y que apreciamos y valoramos. Una de las principales libertades que se socavan en una dictadura es la libertad de expresión. En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa mientras estaba gestando esta dictadura? ¿Y cuál es el rol de la prensa actual o cuál debería de ser? ¿Existe aún prensa libre en Venezuela? Y si es que también existe control gubernamental en las redes sociales, ¿no? Quisiera que me respondas. Gracias. No, muy importante, porque sin duda alguna la libertad de expresión es uno de los pilares de un sistema libre y democrático. Y durante muchos años en Venezuela todo lo que es el sistema de medios de comunicación y la libertad de expresión se fue asfixiando. La dictadura expropió medios de comunicación. Hubo un caso muy famoso que fue el de una televisora, que era RCTV, la televisora más grande, una de las más grandes de Venezuela. La expropiaron. Luego la dictadura, como había una bonanza de dinero y tenía toda una estructura de cómplices y testaferros, decidió, en lugar de expropiar los medios, comprarlos con sus testaferros. Y pagaron decenas de millones de dólares para comprar medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Los periodistas en Venezuela han sido de los más perseguidos del mundo, registrado así por la ONU y por distintos organismos de seguimiento a la libertad de expresión. Periodistas han ido a la cárcel, pero no solo periodistas de profesión, sino también gente que en el uso de las redes sociales ha emitido su opinión, también han ido a la cárcel y han sido sometidos a la tortura. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible dominar una sociedad de millones de personas? Yo quiero compartir con ustedes cómo he visto yo que se ejerce un proceso de generar control social desde el terror. Así como una encuesta o una muestra de sangre, con agarrarte unas goticas de sangre, tú puedes saber cuál es la salud de todo tu sistema, o por lo menos tu sistema sanguíneo. Lo mismo sucede con la dominación de una sociedad. Y la dictadura ha ido agarrando víctimas sector por sector y los mete presos, los reprime, los persigue y los asesina. O sea, va por los empresarios, los mete presos. Todo el sector empresarial se queda en una situación de pensar que ellos pueden ser los próximos. Luego sindicalistas, trabajadores, luego estudiantes, luego políticos, luego periodistas, luego militares, luego funcionarios públicos, luego ministros, y van creando una muestra de la sociedad, los van persiguiendo y los van metiendo presos. Y eso ha sucedido particularmente con la libertad de expresión. Hoy en Venezuela me preguntabas, ¿hay libertad de expresión? No, ni cercano. No hay medios de comunicación libres, no hay televisoras libres. Cuando nosotros desde hace años ya íbamos todavía a programas que existían, tú te tenías que sentar con una persona del canal en donde te decían, puedes estar en esta entrevista, pero no puedes
hablar de este tema. No puedes mencionar a esta o esta persona. No puedes decir que estamos en dictadura. Y te daban una pauta. Y eso lo vivió Johnny, lo vivió Lilian, lo vivió Vilca, lo vivió Alfredo, lo vivieron muchos de los que estamos aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. La pauta en los canales privados. En los canales privados. Es decir, era la censura y la autocensura. Luego tuvimos un momento en el que hubo una cierta sensación de más libertad de expresión con las redes sociales. Año 2012, 13, 14, pero rápidamente perdimos eso. Y hoy en día las redes sociales están totalmente contaminadas y dominadas por la dictadura a través del apoyo que reciben particularmente de Rusia. Y eso está probado, yo no lo estoy inventando, yo no estoy calumniando, eso está totalmente inventariado y probado sobre cómo hay una dominación y una manipulación de las redes sociales por parte de factores extranjeros. Hoy no hay libertad de expresión. Hoy esto que estamos haciendo aquí en esta sala no lo podríamos hacer en Venezuela. De hecho, mi juicio y la condena que a mí me hicieron a 14 años de cárcel fue un juicio por libertad de expresión. A mí no me juzgaron por hechos de corrupción, ni me juzgaron por hechos de violencia. Me juzgaron y elaboraron un juicio por lo que llamaba la Fiscalía el arte de la palabra. Es decir, analizaron mis discursos durante el mes de enero y febrero del año 2014 y ese fue el motivo por el cual a mí me enjuiciaron y me condenaron a 14 años de cárcel. Fue un juicio por la libertad de expresión. Muchas gracias. Entonces, yo creo que con eso damos por terminado el acto. Yo quisiera, para terminar, amigos, Leopoldo, Lilian, que mis hijas les obsequien una camiseta del Perú y yo me voy a poner la vino tinto, obviamente, porque se trata de hermanarse. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos, listo. Muchas gracias. Eso. Ajá, póntela. ¡Libertad! ¡Libertad! Gracias. Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto. Porque allá no puedes comprar nada. Allá no se consigue nada. Tú no puedes comer, tú no puedes hacer nada. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza que sería envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen. Tienen gasolina. Basura. Hoy me dieron la cola un camión de basura, todo sucio. ¿Yo qué voy a hacer allá en Venezuela? Me tengo que venir para acá a caminar. ¿Está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. No había chamba, no había trabajo, no había dinero, no había efectivo, no había comida, no se conseguía nada, entonces acá se hace todo. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están unos negocios, expropiese. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese. La primera opción de muchos jóvenes venezolanos fue optar por salir del país, porque no había ningún tipo de futuro. Venezuela era otra cosa. Venezuela
era un país donde tú salías de esta empresa y buscabas en conseguías trabajo. Así era la Venezuela de antes, no como la de ahora que está todo quebrado. El comunismo es un parásito, desempleo, tragedia, marcha, golpes y todo lo que ya sabemos que está pasando, comunismo socialista, que no sirve. Apoyando al socialismo, se van a acordar de mí, no, les va a pasar algo igual, porque lo primero que van a hacer es reformar la Constitución, y en esa reforma constitucional va a haber donde va a estar la ley que los va a perpetuar en el poder y no lo van a poder sacar de ahí porque se van a adueñar de todo, y ahí es donde se van a joder. ¿Quieres que el Perú realmente cambie? Antes de votar por un candidato, infórmate. ¿Cuál es su propuesta económica? Los peruanos queremos que la economía mejore y generar más trabajo para todos. Lamentablemente, en los últimos años se ha aprovechado la desigualdad para implantar modelos económicos socialistas que siempre han fracasado. Por ejemplo, en Venezuela. No necesitamos populismo ni que el Estado entregue bonos a cambio de votos. Necesitamos inversión, trabajo y desarrollo con libertad económica. Cuando evalúes a los candidatos, fíjate bien qué tipo de modelo económico proponen y qué programa tienen. ¿Buscarán que aumente la inversión y el trabajo? ¿O más bien, quieren un Estado populista que nos quite todo? Date cuenta, no nos convirtamos en otra Venezuela. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate, vota y vota bien.